El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tímido, como si dudara en iluminar aquel nuevo día. Los rayos dorados se filtraban apenas por las rendijas de las viejas cortinas de la casa de María. Una casa que, aunque sencilla, guardaba en sus paredes las huellas de un pasado lleno de momentos importantes, buenos y malos, que le habían mantenido de pie. Era una casa que había visto tanto amor como sacrificios, y cada rincón parecía tener una historia que contar, como si las paredes quisieran hablar. El aroma del café recién hecho comenzaba a llenar el aire, un aroma que por lo menos traía un poco de vida a esa cocina silenciosa. Sin embargo, ese silencio era profundo, casi asfixiante. María podía sentirlo en su piel. Era como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en pausa, dejando solo el suave canto de los pájaros a lo lejos, como testigos de la vida fuera de esas cuatro paredes. Con sus manos endurecidas por años de trabajo, María preparaba el desayuno, pero lo hacía como si fuera una máquina. Sus movimientos eran automáticos, casi vacíos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente volara en otra dirección, muy lejos de esa cocina. Y ese día, mientras revolvía la taza de café, sus pensamientos la arrastraban a un pasado que, aunque distante, aún dolía. «¿Cómo llegamos aquí?», susurró con la voz entrecortada, pero sin esperar respuesta. Se detuvo un momento dejando la cuchara dentro de la taza. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde el sol, ya más decidido, comenzaba a iluminar el patio trasero. Lo miró fijamente, pero no lo veía. Lo que realmente veía eran imágenes de su pasado, recuerdos que se entrelazaban con el presente. Recordaba con claridad aquellos tiempos en los que la casa estaba llena de risas y voces cuando sus hijos corrían por el patio y las paredes parecían latir con vida. Pero ahora todo había cambiado. La casa estaba vacía, el silencio era su única compañía y ese peso en su pecho parecía no querer desaparecer. «No es justo», murmuró de nuevo, esta vez con más fuerza, como si le hablara al sol, al café, a la casa, a lo que fuera que pudiera escucharla. En ese momento, mientras María seguía perdida en sus pensamientos, un sonido leve rompió el silencio, el rechinar de la vieja puerta de la entrada. Era un sonido familiar, uno que había escuchado miles de veces, pero ahora parecía diferente. De alguna forma, ese pequeño sonido la sacó de su trance. Giró la cabeza lentamente, con el corazón acelerando, y sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Qué noticia traería? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó una voz suave, casi apagada, desde el umbral de la puerta. Era la voz de su hija, Clara, que apenas había entrado, cargando consigo el cansancio de una vida que no había sido fácil. «Mamá», susurró Clara, pero su voz estaba teñida de algo más profundo, de algo que María reconoció de inmediato: el dolor. María dejó la taza de café sobre la mesa y dio un paso hacia su hija. Podía sentir la tensión en el aire, la angustia que ambas compartían sin siquiera decir una palabra. Y en ese momento, todo el silencio que había estado llenando la casa pareció explotar. «Clara, ¿qué nos pasó?», preguntó María, con la voz quebrada, temiendo la respuesta. Clara la miró, sus ojos llenos de lágrimas, y bajó la cabeza. Era como si no tuviera la fuerza para decir lo que tenía que decir. «No puedo más, mamá, no puedo más», soltó finalmente con un hilo de voz. «Todo está mal, no sé cómo seguir». El corazón de María se rompió al escuchar a su hija. Se acercó a ella, abrazándola con fuerza, como si ese abrazo pudiera arreglarlo todo, como si pudiera borrar el sufrimiento con solo sostenerla en sus brazos. «Lo sé, hija, lo sé», dijo con lágrimas en los ojos, «pero estoy aquí. Juntas vamos a salir de esto. Siempre hemos salido adelante, ¿no?». El silencio regresó por unos segundos, pero esta vez ya no era el mismo. Esta vez el silencio estaba cargado de sentimientos,
de cosas no dichas, de dolores compartidos. María sintió que el mundo a su alrededor se volvía más pesado, pero también supo en ese instante que no importaba cuán oscuro fuera el día, siempre habría un nuevo amanecer. Frente a ella, la silla vacía que había sido de su difunto esposo la observaba como un testigo mudo de su soledad. María murmuraba una oración en su memoria, como hacía todas las mañanas, buscando ese ritual de consuelo que parecía cada vez más lejano. Su corazón, aunque resistente, estaba marcado por la ausencia y el peso de la responsabilidad de criar a su hijo único, Carlos, quien ahora en plena adolescencia se había convertido en un reflejo amargo de la distancia que lo separaba. Carlos bajaba por las escaleras con paso lento, arrastrando los pies, pero en su rostro no había cansancio, solo desdén. Su expresión cargada de resentimiento lo hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. María lo observaba desde la cocina. Su mirada triste y preocupada seguía cada movimiento de su hijo, aquel niño que alguna vez fue dulce, tierno, lleno de vida. Ahora, todo eso parecía haber desaparecido. La adolescencia lo había cambiado y las malas influencias que habían comenzado a frecuentar lo habían transformado en alguien frío, distante, casi irreconocible. Cada paso que daba por las escaleras, que antes bajaba corriendo lleno de alegría, era ahora una carga. María notaba cómo el brillo en sus ojos se había apagado, reemplazado por una mirada dura, una mirada que ya no reflejaba la alegría de antes, sino frustración, molestia, casi desprecio. Carlos intentó llamarlo con suavidad, pero su voz se apagó en el aire, ahogada por la distancia que ahora los separaba. Carlos apenas la escuchó. Su mirada se paseó por la casa, recorriendo cada rincón con desagrado. Lo que antes era su hogar, un refugio, ahora le resultaba insuficiente, pequeño y vergonzoso. María sentía en su pecho el peso de ese desprecio, aquella pobreza que para ella siempre había sido una realidad dura, pero asumida con dignidad. Para él se había convertido en una vergüenza que lo atormentaba cada día. Carlos se había rodeado de amigos con más dinero, chicos que venían de casas grandes, con comodidades que él nunca había tenido, y ahora, cada vez que veía su propia casa, sus paredes desgastadas y su humilde mobiliario, sentía que su vida no era suficiente. Otra vez lo mismo, murmuró Carlos con desdén, casi para sí mismo, mientras se ajustaba la mochila al hombro con un gesto brusco. María lo escuchó. Cada palabra, por pequeña que fuera, era como un golpe en el pecho, que quería decir algo. Quería defender su hogar, su vida, pero no sabía cómo. Sabía que cualquier palabra que dijera podría encender una chispa. La chispa de la discusión. Una de esas que se volvían cada vez más frecuentes y dolorosas. «Hijo», dijo al fin con voz suave, casi suplicante, «sé que no es fácil, sé que a veces sientes que no tenemos lo que los demás tienen, pero estamos juntos. Siempre hemos salido adelante tú y yo». Carlos se detuvo al pie de la escalera, sus dedos tamborileando con el nerviosismo sobre la mochila. Al principio no dijo nada, solo la miró con esa mirada vacía que hacía que María sintiera que ya no conocía a su propio hijo. «Tú no lo entiendes, mamá», dijo finalmente, sin emoción, como si cada palabra fuera una carga. «Tú no tienes que soportar las burlas. No eres tú quien tiene que ver cómo los demás tienen todo y nosotros vivimos en esta miseria». María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que Carlos estaba sufriendo, pero jamás imaginó que lo expresaría de esa manera, con tanta dureza, con tanto resentimiento. Cada palabra de su hijo le dolía como una herida abierta. «Carlos, por favor», susurró con la voz temblorosa, «no digas eso. Esta casa nos ha dado todo. Es pequeña, sí, pero nos ha protegido, nos ha permitido estar juntos. Tu padre trabajó duro para que nunca nos faltara lo esencial. No es perfecta, pero...» «No me hables de papá», gritó Carlos de repente, cortándola de golpe, su rostro encendido por la ira. «Él ya no está, y tú sigues actuando como si todo estuviera bien, como si esta vida fuera suficiente. Pues no lo es, mamá, no lo es». María sintió que el mundo se detenía. La ira en los ojos de su hijo la dejó sin aliento. Apretó los puños bajo la mesa, luchando por no llorar, luchando por no derrumbarse delante de él. Sabía que su hijo sufría.
que extrañaba a su padre pero no sabía cómo ayudarlo, cómo hacer que comprendiera que no estaba solo en esto. Carlos comenzó de nuevo con una voz quebrada. Yo sé que extrañas a tu padre, yo también lo extraño todos los días, pero no podemos dejar que esto nos destruya. No podemos despreciar lo que tenemos, lo que Él nos dejó. Si lo hacemos, lo perdemos todo. Por un instante María pensó que había llegado a él, que esas palabras lo harían reaccionar, que su corazón endurecido encontraría algo de compasión. Pero Carlos solo negó con la cabeza, como si lo que ella decía no tuviera sentido, como si nada de eso importara. No importa, mamá, dijo al final, con una frialdad que le rompió el corazón. Tú nunca lo entenderás. Sin decir más, Carlos se giró y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que resonó en todo el hogar, como si fuera el eco de la distancia que cada día se hacía más grande entre ellos. María se quedó allí, en la mesa de la cocina, inmóvil, mirando la puerta cerrada, sintiendo que había perdido a su hijo, no en cuerpo sino en espíritu. Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación, finalmente brotaron, rodaron por sus mejillas en silencio. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de miedo, miedo de que aunque Carlos aún viviera bajo su techo, en realidad ya se hubiera ido. El día que todo estalló entre María y Carlos comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo el punto de quiebre que ella había temido durante tanto tiempo. Carlos bajó las escaleras con el ceño fruncido, su mirada cargada de frustración, y antes de que María pudiera siquiera saludarlo, él explotó. «Ya no aguanto más, mamá». Su voz resonó con furia en toda la casa, rompiendo la calma como una tormenta inesperada. «No puedo seguir yendo a la escuela así, con esta ropa vieja y rota. Todos mis amigos tienen cosas nuevas y yo parezco un mendigo. Es una vergüenza». María, que estaba preparando la cena, se quedó inmóvil, la cuchara temblando en su mano. El tono de su hijo la golpeó como una bofetada. Sabía que Carlos estaba molesto por la situación en la que vivían, pero nunca lo había visto así, tan lleno de rabia, tan ajeno a ella. «Carlos, hijo», comenzó a decir con suavidad, intentando calmar las aguas antes de que se desbordaran por completo. «Sé que quieres lo que tienen tus amigos, pero sabes que el dinero apenas alcanza para lo necesario. Tenemos que pagar la luz, la comida, todo». Carlos no esperó a que terminara de hablar. La interrumpió levantando la voz aún más, su cara enrojecida por la ira. «Eso no me importa, mamá», gritó, sin ningún rastro de comprensión en su rostro. «Yo no puedo seguir así. No saben lo que es tener que ver cómo los demás tienen todo, mientras que yo vivo en esta miseria. No lo soporto más». Cada palabra que salía de la boca de su hijo era como un cuchillo que se clavaba en el corazón de María. Ella sabía que las cosas no eran fáciles, sabía que no podía permitirse los lujos que Carlos deseaba, pero nunca imaginó que él lo viera con tanto desprecio. Sintió que las lágrimas querían escapar, pero no podía permitírselo. «No ahora. Hijo, por favor», insistió con la voz temblorosa pero firme. «Yo haré lo que pueda para ayudarte. Haré sacrificios si es necesario, lo sabes. Si tengo que dejar de comprar algunas cosas, lo haré. Pero tienes que entender que no podemos darnos los lujos que no tenemos. Yo también quisiera que tuvieras más, pero estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos». Carlos la miró con los ojos llenos de rabia, pero lo peor era el desprecio que se asomaba en su expresión. No era solo frustración por no tener lo que deseaba, era algo más profundo, algo que María le rompía el corazón. «No me importa lo que hagas, mamá», exclamó golpeando la mesa con el puño. «Todo esto es tu culpa. Por tu culpa estamos así. Si hubieras hecho algo más con tu vida, si hubieras trabajado más duro, no estaríamos atrapados en esta miseria. Eres la razón por la que soy tan infeliz. Me tienes atado a esta vida de porquería». Esas palabras fueron como una daga que se clavó profundamente en el alma de María. Sintió como el aire se le escapaba del pecho, como si no pudiera respirar. Sabía que Carlos estaba sufriendo, pero jamás imaginó que la culparía de esa manera, que la haría responsable de su infelicidad.
todo lo que había hecho, todos los sacrificios que había hecho desde que su esposo falleció, habían sido por él, para que nunca le faltara lo básico, para que tuviera lo que necesitaba, pero ahora frente a sus ojos, su hijo le devolvía todo su esfuerzo en forma de reproches y odio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de María, pero ella luchaba por contenerlas. No podía derrumbarse delante de él, no podía mostrarle lo mucho que le estaba afectando sus palabras. Respiró hondo, intentó recuperar el control. «Carlos», dijo con la voz rota pero sin ceder, «yo he hecho todo lo que he podido por ti. Cada sacrificio que he hecho, cada noche en la que he trabajado más de lo que podía soportar, lo hice para que nunca te faltara un techo, una comida, lo esencial. Puede que no tengamos lujos, pero tenemos lo más importante. Tenemos una familia, estamos juntos, eso debería bastar». Por un momento, María pensó que sus palabras podrían haber tocado alguna fibra en Carlos, que lo harían reflexionar, pero simplemente sacudió la cabeza sin querer escuchar. Parecía impermeable al dolor de su madre, cegado por su propia frustración. «Nunca lo entenderás, mamá», dijo con una frialdad que la hizo estremecer. «Nunca vas a entender lo que siento. Tú ya te has conformado con esta vida, pero yo no quiero seguir viviendo así». Y con esas últimas palabras, Carlos dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta de golpe. El sonido del portazo resonó en todo el hogar, como un eco de la discusión, dejando un silencio pesado y doloroso. María se quedó allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada, sintiendo que con cada pelea, con cada palabra hiriente, Carlos se alejaba más de ella, no solo físicamente, sino emocionalmente. Parecía que poco a poco lo estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo. Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación comenzaron a caer, rodando por sus mejillas en silencio. Sabía que su hijo estaba lidiando con sus propias tormentas internas, pero no sabía cómo calmarlo. Cómo hacerle entender que el dinero no lo era todo, que lo que era realmente importante era el amor, el sacrificio que ella había dado todos estos años, pero en ese momento parecía que nada de eso importaba, y María, sola en la cocina, se sintió más impotente que nunca. Aquel enfrentamiento fue solo el principio de una grieta que no dejaba de ensancharse entre Carlos y su madre. Cada día que pasaba, la distancia emocional entre ellos crecía como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Carlos, cada vez más frío y distante, comenzaba a pasar menos tiempo en casa, se escabullía temprano y regresaba tarde, a veces ni siquiera lo hacía, buscando refugio en nuevos círculos de amigos, aquellos jóvenes que vivían rodeados de lujos, con autos nuevos, ropa cara y todo lo que él siempre había deseado, pero que nunca tuvo. María, desde su rincón de la cocina, lo veía alejarse más y más. No sabía qué hacer. Cada intento de acercarse a él, de conversar, terminaba en reproches, en gritos, en miradas llenas de desprecio. La casa que antes era su refugio, ahora se sentía vacía, fría, como si los fantasmas del resentimiento hubieran tomado posesión de ella. Carlos, por su parte, había cambiado. Sus nuevas amistades lo envolvieron en un mundo donde la ambición desmedida era lo normal, y todo lo demás se volvía insignificante. Empezó a compararse con ellos, a sentir que lo que tenía nunca fue suficiente. En las conversaciones con sus amigos, el lujo y el poder eran los temas recurrentes, y a medida que pasaba más tiempo con ellos, una inquietud crecía dentro de él, una insatisfacción que se volvía cada vez más intensa. Fue en una de esas salidas, en una noche cualquiera, cuando la chispa que encendería el fuego dentro de Carlos fue lanzada sin intención, pero con un impacto devastador. Estaban reunidos en la casa de unos amigos más adinerados, rodeados de lujo que Carlos solo podía soñar en tener. Entre risas y bromas, uno de ellos, en tono despreocupado, comentó: «Si yo tuviera la propiedad de mi familia a mi nombre, ya habría hecho algo para duplicar esa inversión. Lo que pasa es que esos viejos
se aferran a todo y no sueltan nada. Ese comentario, casual y sin malicia aparente, encendió algo oscuro en la mente de Carlos. La idea fue como un relámpago que lo atravesó, plantando una semilla que empezaría a crecer, alimentada por la ambición desmedida que llevaba dentro. Hasta ese momento, Carlos había estado enfocado en su frustración, en el resentimiento hacia su madre por no poder ofrecerle la vida que quería. Pero ahora, una idea diferente empezó a formarse en su mente. ¿Y si pudiera tomar el control? ¿Y si la única razón por la que seguía atrapado en esa vida miserable era porque su madre estaba en el medio, bloqueando su camino hacia un futuro mejor? Esa noche Carlos apenas habló. La conversación seguía entre sus amigos, pero él estaba atrapado en sus propios pensamientos, dándole vueltas a esa idea que no dejaba de crecer dentro de él. Si de alguna manera pudiera deshacerse de su madre, si pudiera tomar el control de la propiedad familiar, entonces quizás podría cambiar su destino. Podría vender la casa, invertir el dinero y finalmente vivir la vida que siempre había deseado. Todo lo que siempre había querido estaba a su alcance. Si solo lograba quitar el único obstáculo que, en su visión distorsionada, lo mantenía atado a esa vida de pobreza, su propia madre. Día tras día, esa idea se volvía más sólida en la mente de Carlos. Al principio parecía un pensamiento pasajero, algo que él mismo consideraba absurdo, pero pronto empezó a convencerse de que la única salida era esa. Cada vez que veía a su madre, sentía que el resentimiento crecía. Ya no la veía como una mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él, sino como una barrera que le impedía alcanzar sus propios sueños. Ella nunca entenderá, se decía a sí mismo mientras caminaba por las calles del barrio. Siempre va a conformarse con esta vida de miserias. Yo no, yo quiero más. La relación con su madre se deterioraba a pasos agigantados. María, ajena a los oscuros pensamientos de su hijo, seguía intentando acercarse, tratando de recuperar al niño que una vez había sido cariñoso, pero solo encontraba más rechazo, más distancia. Cada conversación terminaba en discusiones y cada discusión alimentaba más la oscura chispa que ya ardía en el interior de Carlos. Finalmente, Carlos comenzó a gestar su plan. Sus pensamientos ya no solo eran ideas pasajeras, sino un esquema frío y calculado. Sabía que mientras su madre viviera, seguiría atado a esa casa, a una vida humilde que tanto despreciaba. Pero si lograba deshacerse de ella, si conseguía que desapareciera de su vida, podría tomar el control y entonces, por fin sería libre. Libre para hacer lo que siempre había querido, para tener lo que siempre había soñado. El joven, que una vez fue dulce y lleno de amor por su madre, ahora estaba cegado por la ambición, dispuesto a sacrificar todo, incluso lo más sagrado, por alcanzar lo que creía que merecía. No veía el amor, no veía los sacrificios, solo veía obstáculos y en su mente su madre era el mayor de todos. La idea del robo llegó a Carlos como una solución perfecta. Era simple, rápida y le prometía el dinero fácil que tanto deseaba. Sus amigos, aquellos con los que había estado pensando cada vez más tiempo, eran expertos en diseñar estos planes, tomar lo que querían sin hacer preguntas, sin pensar en las consecuencias. Carlos, cegado por su ambición y el deseo de escapar de su vida, aceptó el plan sin dudarlo. La mansión que habían elegido como objetivo pertenecía a una familia adinerada que se había marchado de viaje. Los amigos de Carlos habían asegurado que no habría nadie en la propiedad durante días. Todo estaba perfectamente calculado. Entrarían, tomarían lo que pudieran agarrar y desaparecerían sin dejar rastro. Para Carlos, este robo era más que un golpe rápido. Era su puerta de salida, la manera de obtener dinero que necesitaba para finalmente librarse de la vida de miseria que tanto despreciaba. La noche del robo, el ambiente estaba cargado de una extraña mezcla de emoción y nerviosismo.
Carlos y sus amigos se reunieron en la parte trasera de la mansión, donde las luces estaban apagadas y el silencio reinaba. Todo parecía marchar según lo planeado. La puerta trasera se dio con facilidad y uno a uno entraron en la casa, envueltos en sombras. Carlos sentía el corazón latirle con fuerza en el pecho, pero no era miedo lo que lo dominaba. Era la emoción, la adrenalina de finalmente estar haciendo algo que cambiaría su destino. Recorriendo la casa en busca de objetos de valores, joyas, relojes, dinero en efectivo, todo parecía ir según lo previsto. Pero entonces, el caos se desató. De repente se escucharon unos pasos pesados en el piso superior. Todos se detuvieron en seco. El guardián de la propiedad, un hombre robusto que había regresado inesperadamente antes de lo planeado, apareció en las escaleras, con la mirada llena de sorpresa y furia. «¿Qué demonios hacen aquí?», gritó con una voz grave, mientras bajaba rápidamente. Carlos y sus amigos entraron en pánico. Nadie esperaba que hubiera alguien en la casa, mucho menos un guardián dispuesto a defenderla. Los amigos de Carlos comenzaron a correr a la salida, pero el guardián fue más rápido, logró sujetar a uno de ellos por el brazo y forcejeó violentamente. En medio del caos, uno de los amigos de Carlos, un joven impulsivo y violento, reaccionó sin pensar. Agarró una lámpara pesada de una mesa cercana y sin dudarlo, la estrelló contra la cabeza del guardián con toda su fuerza. El golpe resonó en la mansión como un trueno y el hombre cayó al suelo de inmediato, inconsciente. «¿Qué hiciste?», gritó Carlos, horrorizado mientras miraba al guardián desplomado en el suelo, con un charco de sangre comenzando a formarse alrededor de su cabeza. Su amigo, con el rostro desencajado, dio un paso atrás sin saber qué decir. Nadie esperaba que algo así sucediera. Todo había sido planeado para ser rápido y limpio, sin violencia. Pero ahora, frente a ellos había un hombre muerto, o al menos agonizando. Carlos sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que había comenzado como un simple plan para obtener dinero fácil se había convertido en una tragedia. Su corazón latía descontrolado. El aire se hacía espeso y cada segundo parecía durar una eternidad. La realidad de lo que acababa de ocurrir lo golpeaba con una fuerza que no podía soportar. «Tenemos que irnos», susurró uno de los amigos, su voz temblando. «Ahora no podemos quedarnos aquí». Pero Carlos no podía moverse. Estaba paralizado, mirando el cuerpo inmóvil del guardián. Todo lo que habían planeado, todos sus sueños de escapar de su vida, se desmoronaban en un instante. El dinero, las riquezas, todo había perdido sentido frente a la brutalidad de lo que acababan de hacer. «Carlos, vámonos», gritó uno de sus amigos, tirando de su brazo con desesperación. Carlos, en estado de shock, finalmente reaccionó y corrió tras ellos, escapando por la misma puerta por la que habían entrado. Pero ahora todo había cambiado. No eran solo ladrones huyendo con bienes robados, eran fugitivos, dejando atrás la muerte y el caos que ellos mismos habían desatado. Esa noche, mientras corrían por las calles oscuras, Carlos supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que había comenzado con un intento desesperado por cambiar su destino, lo había hundido en algo mucho peor de lo que jamás había imaginado. Desesperado, con el miedo recorriéndole el cuerpo como una corriente eléctrica, Carlos tomó una decisión, la decisión más oscura de su vida. Mientras corría por las calles, aún escuchando en su mente el sonido del golpe fatal, su corazón palpitaba con fuerza y su respiración se aceleraba. La realidad lo golpeaba con una brutalidad que lo ahogaba. Si no hacía algo rápido, las consecuencias serían catastróficas. Y en medio de este caos, en medio de la desesperación, una idea retorcida comenzó a formarse en su mente. No podía enfrentar la cárcel, no podía dejar que su vida se destruyera por un error, por una mala decisión. Tenía que encontrar una salida, una manera de escapar sin que lo atraparan. Y entonces, mientras corría, la solución más cruel se le reveló. María.
Cuando finalmente llegó a casa esa noche, el lugar estaba en silencio, envuelto en la calma de la madrugada. María dormía en su habitación, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Carlos entró a la casa con pasos cautelosos, el peso de las joyas robadas en su mochila haciéndolo sentir como si el aire fuera más denso, como si el techo de la casa estuviera bajando sobre él. Se detuvo en el pasillo, frente a la puerta del dormitorio de su madre, y por un momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer lo detuvo. Miró hacia la puerta, escuchando la suave respiración de su madre del otro lado, y por un breve instante, el Carlos que una vez había sido su hijo amoroso y protector, pareció surgir, pero en ese momento se desvaneció tan rápido como llegó. El miedo y la desesperación lo cegaron. Sabía que al ocultar las joyas en la casa incriminando a su madre, ella sería la primera sospechosa cuando todo saliera a la luz. La policía no tardaría en descubrir las piezas robadas y cuando lo hicieran, las miradas se dirigirían directamente hacia María y mientras ella pagaba por un crimen que no había cometido, él podía escapar ileso, sin que nadie sospechara de su implicación. Carlos avanzó con sigilo por la casa, su mente fría y calculadora. Empezó a esconder las joyas en distintos rincones, en lugares donde sabía que eventualmente serían encontradas, debajo de los colchones, en los cajones del armario, en la despensa. Mientras lo hacía sentía su corazón latir con fuerza en sus oídos, pero no se detenía. Cada pieza que escondía era un paso más hacia su salvación, hacia la condena de su propia madre. Al terminar, se detuvo por un momento frente a la habitación de María. La puerta estaba entreabierta, y desde allí pudo ver el cuerpo de su madre envuelto en las mantas, dormida, completamente ajena a la traición que su hijo acababa de cometer. Por un momento una ola de culpa lo sacudió, pero la sofocó rápidamente. No había vuelta atrás, ya había tomado una decisión. Con el corazón endurecido, Carlos dio un último vistazo a su madre antes de salir de casa. No la despertó. No la miró por más de unos segundos. Simplemente cerró la puerta detrás de él, sabiendo que cuando el sol saliera, el mundo de María se derrumbaría y él, en su oscuro plan, quedaría como el único que se salvaría. Al salir al frío de la noche, Carlos sintió el peso de lo que había hecho, pero lo ignoró. Su mente estaba fija en solo una cosa: salvarse a sí mismo sin importar a quién tuviera que sacrificar en el camino. Al amanecer del día siguiente, la calma habitual de la casa de María se vio abruptamente interrumpida. Un golpe en seco en la puerta resonó por la vivienda, haciendo que María se despertara de golpe, su corazón acelerándose sin saber lo que estaba ocurriendo. El aire fresco de la mañana que solía traer consigo la promesa de un nuevo día, ahora se sentía pesado e inquietante. Al asomarse por la ventana vio lo que jamás habría imaginado: varios policías con rostros serios esperando en la puerta de su hogar. Confundida y temerosa, María abrió la puerta lentamente. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Los oficiales la miraron sin decir una palabra al principio, como si la estuvieran estudiando, y luego uno de ellos rompió el silencio de forma cortante. María González, queda usted arrestada bajo la sospecha de robo y asesinato. Las palabras retumbaron en los oídos de María como un trueno. Su cuerpo se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Era imposible. No podía ser verdad. Miró a los oficiales con los ojos llenos de incredulidad, buscando alguna señal de que todo aquello fuera un error. «Debe haber un malentendido», balbuceó María con su voz temblando. «Yo no he hecho nada. No sé de qué está hablando». Pero los oficiales no se detuvieron a escuchar sus súplicas. Uno de ellos, un hombre de mirada fría, sacó las esposas y con movimientos firmes se las colocó en las muñecas. María sentía el metal helado rodear sus muñecas y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «No, esto es un error. Yo no robé nada», gritó desesperada, mientras los oficiales comenzaban a llevarla hacia el coche patrulla. A su alrededor, los vecinos comenzaron a salir de sus casas atraídos por el caos. Miradas curiosas se clavaban en ella como agujas y murmullos se escuchaban por todas partes. Algunos de ellos parecían desconcertados,
Otros escépticos, la mujer que conocían, que siempre había sido respetuosa y trabajadora, ahora estaba siendo arrastrada frente a sus propios ojos. La vergüenza y la humillación cayeron sobre María como un manto pesado, pero el peor de sus sentimientos era la incomprensión. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Por favor, escúchenme, no tengo nada que ver con esto, intentaba explicarles mientras las lágrimas corrían por su rostro. Yo no sé nada de ningún robo, ni mucho menos de un asesinato. Los oficiales permanecieron impasibles. La llevaron hacia el coche mientras uno de ellos comenzó a leerle sus derechos, pero las palabras se sentían lejanas para María, como un eco distorsionado en el fondo de su mente. No podía asimilar lo que estaba ocurriendo. Hemos encontrado las joyas robadas en su casa, dijo uno de los policías con tono firme, y sus huellas dactilares están por todas partes. María sintió que su estómago se hundía. Las joyas, ¿cómo era posible? Sabía que no había robado nada, no había tocado ninguna joya, ni siquiera las había visto antes. ¿Cómo podía haber pruebas en su contra? Nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido, pero cuando pensó en quién podía haber tenido acceso a la casa, el aire se volvió más frío. Su mirada perdida y angustiada recorrió la calle buscando una persona, la única persona que podía aclarar lo que estaba pasando. «Carlos», murmuró, casi en susurro, con la esperanza de que su hijo apareciera y pusiera fin a aquella pesadilla. Pero Carlos no estaba allí. En medio de toda la confusión, de los gritos y las miradas inquisitivas de los vecinos, su hijo, la única persona en la que había confiado ciegamente, no hizo acto de presencia. No apareció para defenderla, para decirle a los policías que todo era un error. María, con el corazón destrozado, comprendió que Carlos no vendría. Y más doloroso aún, empezó a darse cuenta de que, de alguna manera, él estaba detrás de todo aquello. La mente de María comenzó a girar. Las joyas, las huellas. Carlos había sido la única persona que había estado en la casa, y ahora él había abandonado, dejándola enfrentarse sola a una acusación que la estaba destruyendo. El hijo por el que había luchado, el mismo al que le había dado todo, ahora la traicionaba de la manera más cruel e impensable. «Carlos», repitió, pero esta vez con la voz rota, apenas un susurro que se perdió en el viento. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe. María, con la mirada vacía y las lágrimas aún cayendo, fue llevada mientras las sirenas resonaban, alejándola de la casa que alguna vez había sido su hogar. El juicio fue rápido y doloroso, una pesadilla de la que María no pudo despertar. Los abogados de la fiscalía no tardaron en presentar las pruebas que le incriminaban: las joyas encontradas en su casa, las huellas dactilares en cada objeto robado y el testimonio de testigos que aseguraban haberla visto merodeando por los alrededores de la mansión en días anteriores. Aunque María insistió una y otra vez en su inocencia, sus palabras se perdieron en un tribunal que parecía ya haber dictado sentencia antes de que el juicio siquiera comenzara. La imagen de una madre trabajadora, siempre digna a pesar de las dificultades, se desmoronó frente a todos. Carlos, el único que podía haber cambiado el rumbo de los acontecimientos, no apareció en la sala, no se presentó para defenderla, ni para testificar en su favor. Se mantuvo en la sombra, convencido de que había hecho lo correcto, que su plan para deshacerse de su madre había funcionado. Ahora era libre, sin el peso de la pobreza ni el obstáculo que él creía que lo mantenía atado a una vida despreciable. Finalmente, la sentencia fue dictada. María fue condenada a varios años de prisión por un crimen que no había cometido, un crimen que le destrozó la vida, que la destrozó en más formas de las que el tribunal podría haber imaginado. La noticia corrió por el barrio, y las pocas personas que una vez le habían defendido, ahora solo la miraban con lástima, convencidos de que su condena era justa. El día que la llevaron a prisión, María no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Se había agotado emocionalmente durante el juicio, luchando contra una injusticia que no podía comprender.
Subió al autobús de la prisión con la mirada fija en el suelo, su mente en blanco sin poder saber cómo seguir adelante. Dentro de las frías y sombrías paredes de la cárcel, María se enfrentó a una nueva realidad. Las condiciones eran duras, el aire era denso, las camas incómodas y la rutina del encierro era monótona y opresiva. Pero nada de eso se comparaba con el dolor que llevaba dentro, el dolor de haber sido traicionada por su propio hijo, el único en quien había confiado ciegamente, Carlos, su niño, aquel a quien había dado todo, le había entregado sin dudarlo, le había condenado a una vida de sufrimiento mientras él continuaba con la suya. Cada noche, cuando el silencio de la cárcel caía sobre ella como una manta asfixiante, María se revolvía en su pequeña celda, incapaz de dormir. En la oscuridad, los recuerdos la atacaban. Recordaba a Carlos de niño, sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Recordaba cómo la abrazaba con ternura después de un día largo de trabajo, y cómo él siempre la miraba con esa adoración que hacía que todos los sacrificios valieran la pena. Pero ahora, esa imagen estaba rota. Carlos, el que una vez fue su hijo, ya no existía. Se había transformado en alguien que ella no reconocía, en alguien capaz de traicionar el amor más puro por la ambición. Durante esas noches interminables, María se preguntaba una y otra vez, ¿en qué había fallado? ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde había perdido a su hijo? Cada momento de su vida pasaba por su mente como una película lenta, buscando alguna señal, algún indicio de que las cosas se estaban torciendo, pero no podía encontrarlo. Todo lo que veía era amor y sacrificio. Entonces, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había terminado traicionada y encerrada, mientras el responsable de su sufrimiento seguía su vida en libertad? Los días pasaban lentos, pesados, y el dolor en su pecho no desaparecía. Las demás prisioneras hablaban entre sí, algunas reían, otras lloraban por sus propios problemas, pero María permanecía en silencio, envuelta en su propio sufrimiento. Cada conversación parecía hueca para ella, cada palabra carecía de sentido. Lo único que ocupaba su mente era Carlos, su traición y el vacío que él había dejado en su corazón. ¿Cómo pude perderlo?, se preguntaba cada noche mientras el silencio de la cárcel se hacía cada vez más profundo. ¿Qué hice para merecer esto? María no encontraba respuestas, solo más preguntas, y mientras los días se acumulaban una certeza que se asentaba en su corazón. Su vida nunca volvería a ser la misma. La traición de su hijo había roto algo dentro de ella que ninguna justicia podría reparar. Con el paso del tiempo, cuando ya casi había perdido la esperanza, un rayo de luz apareció en la vida de María. Un abogado, Gabriel, joven pero apasionado por la justicia, y una periodista llamada Isabel, conocida por sus investigaciones incisivas, se cruzaron con su caso. Ambos quedaron impactados por la frialdad con la que se le había condenado a una mujer sin pruebas verdaderamente contundentes. Algo no cuadraba y, cuanto más investigaban, más convencidos estaban de que María era inocente. Gabriel, intrigado por las inconsistencias del juicio, comenzó a revisar todos los documentos, las pruebas y los testimonios. Isabel, por su parte, decidió contar la historia de María al público, no solo como un caso legal, sino como una tragedia humana. Con cada entrevista, con cada nuevo dato que desenterraban, la verdad iba saliendo a la superficie. Las pruebas en contra de María habían sido manipuladas, las joyas que le incriminaban colocadas en su casa de manera demasiado conveniente no podían estar allí sin la intervención de alguien cercano, y entonces comenzaron a sospechar lo impensable. Su propio hijo Carlos podría estar detrás de todo esto. Los dos investigadores trabajaron incansablemente. Gabriel presentó una apelación argumentando que el juicio inicial había sido una farsa llena de irregularidades y que las huellas dactilares habían sido colocadas de manera deliberada para incriminar a María. Isabel, por su parte, no dejó que la historia cayera en el olvido, publicando reportajes sobre la injusticia
que se había cometido y generando una ola de apoyo público para María. Tras una ardua y agotadora batalla legal, en la que lucharon contra el sistema que se resistía a corregir su error, lograron lo impensable. María fue exonerada. La corte, al revisar las nuevas pruebas y descubrir la manipulación, no tuvo más opción que reconocer que se había cometido una terrible injusticia. La liberación de María fue agridulce. Después de daños tras las rejas, finalmente se le devolvió la libertad que le había sido arrebatada injustamente. Sin embargo, aunque las puertas de la cárcel se abrieron y el sol brilló sobre su rostro por primera vez en mucho tiempo, María sabía que la verdadera prisión no era la que había dejado atrás. Las cicatrices de la traición permanecían tan frescas como el primer día. No se trataba solo de haber estado encerrada injustamente. Lo que realmente la atormentaba era saber que su propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, la había traicionado de la manera más cruel posible. Carlos, ahora enfrentado con la verdad que había intentado enterrar, fue desenmascarado. Todo salió a la luz. Cómo había planeado incriminar a su madre para salvarse, cómo había colocado las joyas robadas en la casa y luego desaparecido cuando ella más lo necesitaba. La noticia de su traición recorrió el barrio y los mismos vecinos que habían murmurado sobre María ahora dirigían su desprecio hacia Carlos. María, libre pero rota por dentro, decidió enfrentar a su hijo. No lo hizo con ira ni con rencor, sino con la tristeza que solo una madre puede sentir al ver cómo había perdido a su hijo mucho antes de haber perdido su libertad. Cuando finalmente se vieron cara a cara, Carlos no pudo sostener la mirada. Sabía que aunque las palabras fueran pronunciadas, el daño ya estaba hecho. Era irreversible. «Lo siento, mamá», dijo Carlos con su voz rota, pero sin la convicción que ella esperaba. Las lágrimas asomaban en sus ojos, pero María ya no podía ver al niño que una vez fue. Veía a un hombre roto por sus propias decisiones, por su ambición desmedida y su falta de conciencia. María, con la fuerza que le quedaba, lo miró con calma devastadora. «Te perdono, Carlos», le dijo con una voz suave pero cargada de dolor, «pero no por ti, lo hago por mí, porque necesito paz, pero entiende algo». María tomó aire, las lágrimas brillando en sus ojos. «Aunque te perdono, sé que nunca volveremos a ser lo que fuimos. Te perdí mucho antes de que todo esto comenzara». Carlos no supo qué decir. El peso de las palabras de su madre lo aplastaban, pero no había forma de retroceder el tiempo. El vínculo que una vez compartieron estaba roto, y aunque María lo había perdonado, en un intento de encontrar algo de paz interior, ambos sabían que la relación entre madre e hijo jamás volvería a ser la misma. María salió de aquel encuentro con el corazón apesadumbrado, pero sabiendo que había hecho lo correcto. La libertad le había sido devuelta, pero las cicatrices emocionales de la traición la acompañarían por siempre. Carlos, por su parte, se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus acciones, consciente de que había perdido lo más valioso que tenía antes de haberlo entendido: el amor incondicional de una madre. Con el corazón profundamente herido, pero con una renovada determinación que ardía dentro de ella, María se propuso transformar su dolor en un propósito más grande que ella misma. Sabía que no podía permitir que la injusticia que había vivido la definiera para siempre. Su sufrimiento, su traición, se convertía en la semilla de algo nuevo, algo poderoso. Fue entonces cuando decidió fundar una organización dedicada a ayudar a mujeres como ella, que habían sido víctimas de injusticias, mujeres que habían sido silenciadas, acusadas injustamente o simplemente olvidadas por un sistema que tantas veces fallaba. El inicio no fue fácil. María, todavía tambaleante tras haber salido de prisión y con cicatrices visibles e invisibles, tuvo que encontrar fuerzas para reconstruirse a sí misma, pero esta vez no estaba sola. Con el apoyo del abogado Gabriel y la periodista Isabel, que se habían convertido en sus aliados y amigos, comenzaron a dar los primeros pasos para crear lo que se convertiría en su legado. La fundación, a la que llamó Luz y Justicia, se enfocaba en dar voz a los que no la tenían
en apoyar a mujeres inocentes que habían sido condenadas injustamente y en proporcionarles los recursos para que pudieran luchar por su libertad y dignidad. Cada día en la fundación era un desafío. María se enfrentaba a historias desgarradoras de mujeres que, al igual que ella, habían sido traicionadas por el sistema, por sus seres queridos o incluso por la sociedad. Pero aunque el camino era duro, cada caso que lograban apoyar, cada mujer que lograban recuperar su vida, era una victoria personal para ella. A través de su trabajo, encontraba un nuevo propósito, algo que le hacía levantarse cada mañana con la convicción de que estaba marcando una diferencia. El dolor que cargaba en su corazón, especialmente por la traición de su hijo, nunca desapareció por completo. Cada vez que pensaba en Carlos, sentía un vacío profundo, una herida que nunca terminaría de cicatrizar. Aunque lo había perdonado, sabía que la relación que alguna vez tuvieron se había perdido para siempre. Sin embargo, a medida que su organización crecía, comprendió algo importante. A pesar de esa pérdida, había encontrado una nueva familia en las mujeres a las que ayudaba, mujeres que, como ella, habían sufrido lo impensable, pero que ahora se levantaban juntas, apoyándose unas a otras. Con el tiempo, Luz y Justicia se convirtió en una organización reconocida, luchando no solo por liberar a mujeres inocentes, sino también por reformar un sistema judicial que tantas veces fallaba en proteger a los más vulnerables. María se convirtió en una figura pública, conocida por su valentía y por su inquebrantable compromiso con la verdad. En cada entrevista, en cada conferencia compartía su historia, no como una víctima, sino como una superviviente que había encontrado la fuerza para luchar por algo más grande que su propia vida. No podemos cambiar el pasado, solía decir en discursos, pero siempre podemos transformar el presente para construir un futuro mejor. Yo perdí mucho, pero a través de esta pérdida encontré mi propósito. Y si yo puedo levantarme, sé que todas las mujeres que han sufrido injusticias también pueden hacerlo. El camino hacia su propia redención estuvo lleno de obstáculos, momentos de duda y noches en las que el peso del pasado amenazaban con hundirla nuevamente. Pero María nunca miró hacia atrás. Sabía que su vida, aunque marcada por el dolor, ahora estaba reconstruida sobre los cimientos de la verdad y la justicia. Cada día que pasaba, se fortalecía más y aunque las cicatrices de su pasado seguían presentes, no dejaba que la definieran. Su fundación se convirtió en su nueva familia y las historias de aquellas mujeres a las que ayudaba era su motor. La vida que había perdido durante años en prisión ya no podía recuperarla, pero lo que construía cada día era una prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros siempre se puede encontrar la paz y la luz. Y esa luz, aunque tenue al principio, crecía con cada acto de justicia que lograba. María había encontrado su lugar en el mundo, y aunque la herida de haber perdido a su hijo nunca sanaría por completo, había logrado algo mucho más grande: darle sentido a su dolor y transformar su sufrimiento en esperanza para los demás.